Dios les bendiga, amados hermanos. Damos la honra y la gloria a Dios porque hasta este momento Dios ha sido fiel. Vamos a meditar un tema muy hermoso para la iglesia, un tema vital que debemos de tener, no en consideración, sino que en ejecución día a día, y es el tema viviendo para Dios. Y vamos a irnos a la primera carta de Pedro para obtener la base de la Biblia. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 1 en adelante, y dice la palabra: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. O sea, Cristo padeció en la carne. Y Él, con la victoria en la cruz, terminó con el pecado. Por eso que hay claridad, amado hermano, que usted y yo somos santos. Santos cuando nos acercamos a la presencia de Dios y manifestamos nuestra condición, que somos necesitados del amor de Dios. El 2 dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Velad en oración. El tema es muy hermoso y bien amplio. Lo que es el Evangelio de salvación que nos habla acá, habla de juzgar. Nos da la claridad de que no podemos ignorar que si pecamos, seremos juzgados por ese pecado. A eso se refiere. Y que aquella persona que ha fallecido también es juzgada por aquel que tiene la autoridad de juzgar tanto a los vivos como a los muertos. La primera carta de Pedro tiene unas características muy importantes. La característica es que la primera carta hace mucho énfasis en recordar a los creyentes, a los cristianos, que tienen un glorioso llamado hacia la eternidad en la Nueva Jerusalén. O sea, no tiene que perder de vista espiritual que hay un galardón que nos está esperando, pero mientras tanto debemos de vivir para Dios en esta vida. También nos habla esta primera carta de Pedro que la fe y el amor son los ingredientes con los cuales verdaderamente debemos de vivir para Dios. Asimismo, ellos nos van a ayudar para soportar las diferentes pruebas, la fe y el amor. Fe en Dios y el amor que Dios nos ha dado a nosotros también lo vamos a replicar o a multiplicar. Y que por sobre todo debemos de tener claro que la salvación no solamente fue predicada hoy en día,
sino que tiene tanto valor, tanta importancia, que fue predicada desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis. Y eso nos habla del amor sublime de Dios, el cual, dice la palabra aquí en la misma carta de Pedro, que Dios no es que tarde su venida, como algunos tienen por costumbre, sino que Él está aguardando un poco para que todos procedan al arrepentimiento y salvación. Nos da esa esencia de estos tres ingredientes que el creyente no debe de olvidar. Y aún agrega un cuarto ingrediente, donde debemos de tener claro que si este cuarto ingrediente no se cumple, pues verdaderamente nosotros no podremos llegar a la meta final, y es la santidad. Porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Esta estructura, este tipo de postulación que hace Pedro a la iglesia, el Evangelio de Pedro no es escrito para las personas que no conocen de Dios. Es escrito para la iglesia, para aquellos que tienen ya el conocimiento y son salvos a través de su gracia, de su misericordia. Son tres puntos que él va desglosando de una forma muy magistralmente, con la sabiduría del Espíritu Santo, a través de toda la palabra. Nos habla de que para poder vivir para Dios se deben de cumplir ciertos elementos, debemos de ejecutar ciertos elementos en nuestra vida. Y cuando leemos el pasaje, inicia de una forma muy hermosa: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y esto nos da el testimonio fundamental de por quién somos salvos. Y somos salvos por Cristo, porque Él murió y padeció por cada uno de nosotros. Pedro nos está diciendo que valoremos ese sacrificio, que valoremos ese amor que no solamente fueron palabras, sino que fue un hecho claro, rotundo, que estremeció hasta lo más profundo de las entrañas de la tierra, a tal grado que Dios despojó de toda autoridad a las huestes demoníacas de maldad, pues son los principados y las potestades de este siglo. Dice la palabra que Él las expuso públicamente. Esta declaración nos habla muy concentrado, es muy rica, esa palabra, ese primer versículo, y nos da el antecedente que tenemos garantía de que si perseveramos y que si vivimos día a día para Dios, le veremos cara a cara pronto. Muchos hermanos ya han partido con el Señor. Y cuando parte un hermano o un familiar en Cristo, se manifiesta un conjunto de emociones, de sentimientos. El primero y el más fuerte que se puede manifestar es la soledad, es el saber que el ser amado ya no va a estar ahí. El saber que ya nunca más se va a poder escuchar su voz. Pero también viene otro sentimiento en el cual sana al primer sentimiento. Y es que el tiempo en el cual Dios determinó el propósito para la vida de él ya había llegado. Los tiempos del Señor, los tiempos de Dios, el hombre no los entiende. El hombre no los acepta. Pero verdaderamente es el tiempo de Dios. Pedro nos habla que para poder vivir en el camino hacia ese bello momento de encontrarnos en la Nueva Jerusalén,
debe de haber una actitud de compromiso en nosotros. Así como hubo un compromiso de parte de Jesús, que Él llegó hasta las últimas consecuencias por tal de ser parte de interceder entre Dios y los hombres. Él se definió específicamente en su palabra. Él obedeció a su Padre Celestial y dispuso todas sus energías, todos sus talentos, todo su ser, lo dispuso a poder cumplir la voluntad de su Padre y también cumplir los tiempos que ya estaban profetizados en la palabra de Dios. Asimismo, nosotros tenemos el legado de nuestro Señor Jesucristo y deberemos verdaderamente, con una forma muy enfática, de levantarnos día a día y darles las gracias, la honra y la gloria a Dios, porque nos ha dado el soplo de vida. No deberemos de tener una vida aleatoria, una vida en la cual andamos levitando. Quien anda levitando espiritualmente está condenado al lago de fuego. ¿Por qué? Bueno, ya lo vamos a ir viendo. Porque sin ninguna duda, sus obras van a ser obras de muerte. Porque va a dejar que el pecado anide y viva y le reclame. Mire, el pecado no es muy cortés que digamos. El pecado reclama a su presa. Óigalo bien, yo acabo de decir presa, no su premio. Y la presa es el alma. El pecado acusa a su esclavo. Y le dice, por cuanto tú has hecho esto, tú no tienes palabra, no tienes autoridad y eres mío. Ese es el pecado. La persona ha errado al blanco y le dio la autoridad a Satanás a través de sus concupiscencias. Pero esa es la palabra y da un ejemplo contundente como primer actitud que debo de poder desarrollar, de vivir día a día. Mi compromiso. Jesús nos muestra su compromiso con el Padre, con su palabra, con sus propósitos. Asimismo, nosotros debemos de demostrarle a Cristo el compromiso de obedecer su palabra, de meditar su palabra, de orar, de honrarlo, de reunirnos, de tener en cuenta que debo de vivir conforme al manual de fe y de conducta, que es la palabra de Dios. Yo no puedo vivir en base a mi necio pensamiento o a mi ciega forma de ver. Como dice la palabra, quien ha padecido en la carne ha vencido el pecado. Esto nos habla que nosotros tenemos que renunciar a muchas cosas, las cuales no nos va a traer nada bueno en la eternidad. El 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Tengo que estar muy claro que tengo una meta día a día, hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo, y debo de tener la claridad que debo de vivir para Dios. Y que el tiempo que me resta no le puedo dar lugar a la carne. Y cuando hablamos de la carne, habla de la parte débil en la cual el pecado se enseñorea. Por eso Jesús les decía a sus discípulos, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil cuando la exponemos a diferentes circunstancias, a diferentes emociones, a diferentes estímulos, a diferentes lugares, a diferentes escenarios. Esto nos da la claridad de que nosotros somos responsables en qué lugar nos encontramos. ¿Para qué vamos a pasar en un lugar donde se manifieste la tentación si sabemos que es pecado? Y más aún, si sabemos que esa emoción que se manifiesta al pasar en un lugar, nosotros somos los menos adecuados para estar ahí, porque podría ser que es una área débil.
estar con personas que sus pensamientos desvarían en pecado, deberíamos de hacernos un autoanálisis. ¿Cuánto he crecido? ¿Cuánto he estado a la par de estas personas? Le garantizo que no mucho. Pero ¿cuánto es la ganancia cuando yo me retiro de estas personas que su corazón cavilan circunstancias deshonestas? Dice la palabra, para no vivir en el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Siempre debemos de anhelar hacer la voluntad de Dios. Siempre debemos de pedir la dirección de Dios. Siempre debemos de pedir su bendición antes de iniciar algo. Siempre deberemos y necesitamos urgentemente encomendarnos a Dios, porque el día de mañana nosotros no sabemos qué nos va a acontecer, o si aún nosotros tenemos el soplo de vida. ¿Cómo nos encontrará el Señor? Otras personas dicen, ¿cómo nos encontrará la muerte? Yo hago más énfasis, porque la palabra sí lo hace. ¿Cómo nos encontrará Dios? ¿Haciendo su voluntad? ¿Cómo Cristo nos va a ver? ¿Nos va a ver rodeados de concupiscencias? Las concupiscencias, primeramente, es una decisión errada que tomo, la cual canalizo a una emoción, a un sentimiento, el cual me lleva a ejecutar una actitud y procedo y consumo el hecho. Son pensamientos desbordantes. Son pensamientos, son intenciones que se manifiestan en la persona y llegan hasta los actos mismos de una obra. Las concupiscencias son las causas por las cuales muchos ya están en el infierno. Se aferraron tanto a algo, se aferraron a un desorden en su vida. Aquellos que dicen que pues Salomón tuvo tantas mujeres y se llenan la boca y ponen números, mas no saben qué es lo que padeció Salomón por causa de su desobediencia. Verdaderamente, cuando nos salimos del canon, que es la palabra de Dios, las directrices principales de nuestra vida, vamos a padecer y vamos a padecer porque nos alejamos del amor y la gracia de Dios. Y nos olvidamos que nuestra salvación tiene un precio muy alto. Mire lo que dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Usted y yo no podíamos pagar la salvación. Solamente hubo alguien que sí pudo. Y este fue Cristo Jesús. Jesús crucificado, Él era el pago correcto y real para que su vida y mi vida, el pecado, no se enseñoreara. A través de la sangre del Cordero fuimos nosotros limpiados, purificados, santificados. Se nos ha dado una vestidura de lino finísimo, sin manchas y sin arruga, la cual usted, amado hermano, la cual yo tengo que diariamente, diligentemente sostener en integridad esas vestiduras a través del carácter de Cristo, recordando que ha sido un regalo, un don de Dios. Recordar que tengo que tener mi disposición, así como Jesús tuvo la disposición delante del Padre. Y recordar que tengo que procurar en mi corazón agradar a Dios, buscar parecerme cada día más a Dios. Porque si me parezco más cada día a Dios, entonces sé que estoy viviendo para Dios. Y sé que el galardón que la palabra me dice
voy a tener acceso a Él. Pronto llegaré. Pero mientras tanto se llegue ese día, mi meta personal debe de ser parecerme a Cristo, al modelo de la medida del varón perfecto, Jesús. Juan 14:6 nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y eso nos habla, amados hermanos, amada iglesia, que si nosotros andamos buscando interpretar o comprender o admirar otro modelo, estamos mal. Porque Jesús simple y sencillamente es el único camino, es la única verdad hacia la única vida que vale la pena esforzarse para vivir. Somos nosotros los que debemos de tener clara la palabra, constante meditación en ella, sin discutir ninguna coma, ningún punto, sino que cada palabra de la santa voluntad de Dios deberemos decirle, amén, así sea. Y es que muchas veces discutimos con Dios. Pero vemos acá verdaderamente que debemos de ser buenos administradores de todo lo que hemos recibido y estamos recibiendo. Primeramente, el perdón de pecados. Segundo, una restauración con el Padre, porque la ira de Dios estaba contra el pecado nuestro, contra nosotros. Tercero, nos dio una nueva persona. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Mire, yo no sé cómo usted ve las cosas nuevas. Yo quizás soy como un niño. Ahí las ando cuidando. Me las dan en un paquete y en ese paquete, en la misma forma que me la dieron guardada, ahí lo ando guardando. Mire, ¿a qué me quiero referir? Las cosas de cómo vivir la vida son sencillas, son prácticas, no son complejas. Pero Satanás mete un pensamiento en el cual nos dice a nosotros, nos susurra, tú no vas a poder seguir ese camino. Cristo, porque Él simplemente era Dios, ¿y cómo no iba a poder Él vivir piadosamente? Sí era Dios, tenía el poder, tenía la autoridad, pero tú solamente eres un mortal. Pero fíjese que la palabra nos dice claramente que Dios se negó a sí mismo y adoptó tanto la imagen de hombre como también sus debilidades. Así como usted y yo hemos padecido en algún momento hambre, dice la palabra que Jesús tuvo hambre después de salir del tiempo de ayuno y prueba en el desierto. Tuvo hambre, dice la palabra. Sí. Es importante, amada iglesia, que nosotros también tengamos la claridad que cuando un amigo muy cercano, ¿sí?, de Jesús murió, Lázaro, ¿se recuerda? Dice el versículo más corto de la palabra, pero más impresionante en su contexto, de que tenemos la claridad que Jesús nos comprende hasta lo más íntimo de nuestros sentimientos. Dice la palabra, y Jesús lloró. Ese texto es mucho, dicen, es más pequeño. Para mí no es más pequeño. Para mí es el más simbólico, más importante, porque me demuestra el corazón de Jesús. Me demuestra que Él sí me va a entender en las circunstancias en las cuales mi ser llore, sufra, sienta dolor, sienta soledad. Jesús lloró. Por eso, amados hermanos, verdaderamente tenemos que tener claro que cómo es que estamos viviendo los días que Dios nos está permitiendo vivir. Porque si usted y yo tenemos, aire fresco en los pulmones, es por la gracia y la misericordia de Dios. Y es porque en la madrugada Él nos dio su soplo de vida para que le honremos con nuestras vidas. No tengo que externar un sacrificio a Dios. Tengo que rendirme voluntad a Dios.
Yo no puedo sacrificar nada para agradar a Dios. Tengo que darme todo mi ser y rendirme para que sea una ofrenda de olor fragante delante de Dios. Lo que yo haga físicamente no va a tener ninguna connotación para que yo sobresalga delante de Dios, porque Cristo ya lo hizo todo. Cuando Él dijo, consumado es, ya no hay más sacrificios que dar en el templo, ya no hay sumo sacerdote aquí en la tierra en la cual alguien debe de llevarle un animalito para hacer expiación por sus pecados. Nadie más únicamente va a entrar al lugar santísimo para entrar a mi presencia. Hoy todos tienen acceso libre. Miren lo que dice la palabra, 1 Pedro, siempre aquí en Pedro, 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos. Y esto debe llevarnos a una reflexión. El justo por nosotros que éramos injustos. Oigan lo que acabo de decir, que éramos. Digo que éramos porque estamos determinados, así como dice la palabra, a vivir justa y piadosamente cada día que Dios nos permita vivir. Y esto nos lleva al tema central, vivir para Dios. La palabra claramente nos dice, ya no vivo yo, ¿cómo que dice más? Mas Cristo vive en mí. Mas Cristo vive en mí. Acá lo que estamos leyendo en 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Él murió en su carne. Y esto significa, amado hermano, que muchas veces no le he interpretado bien esta palabra. Él tuvo los mismos tentaciones, las mismas emociones que nosotros. Pero Él murió. Él decidió no darle espacio, no darle nada de chance al pecado. Y Él se esforzó y murió. Asimismo nos dice Él que debemos de morir para vivir para Dios. Porque el vivir es Cristo, dice Pablo, y el morir es ganancia. Gloria a Dios. Mire qué hermoso cuando la palabra verdaderamente viene a nosotros y nos guía. Pero también tenemos que tomar una decisión. Y la decisión es que debo de ser muy sincero conmigo mismo. ¿Qué pensamientos son los que gobiernan el día a día en mi vida? Porque la palabra nos dice los pensamientos de Dios, cuáles son para nosotros. Y nosotros debemos de corresponderle a Dios, ordenando y gobernando nuestros pensamientos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Dios tiene la claridad, tiene el propósito muy claro para cada uno de nosotros. Y dice que si estamos perseverantes viviendo para Él, Él nos va a dar el fin que nosotros esperamos. Y el fin que nosotros esperamos es poder verle cara a cara a nuestro amado Señor Jesucristo cuando Él venga en las nubes. Amén. La iglesia tiene que estar con un corazón ferviente. La iglesia tiene que estar con un corazón en avivamiento, sabiendo que los tiempos a la verdad están difíciles, pero que también pronto veremos a nuestro amado. Y eso es un punto en el cual debemos tener gozo, paz, alegría, porque Cristo viene por su iglesia. Ay, pero mire, pero la cuestión son los pensamientos de Dios. Pero yo tengo unos pensamientos que desde que me bauticé y todo, fíjese que yo siempre sigo pensando unas cosas que no son tan agradables. Mire lo que dice la palabra. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 16.
Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá a Jesús? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Pero yo tengo unos pensamientos vanos. Así es que es la carne, mi hermano. Son las concupiscencias de la carne, del hombre. Usted tiene que crucificarlas. ¿Qué significa eso? Tiene que negarse a seguir perseverando en la debilidad de la carne. Tiene que negarse a seguir siendo guiado por sus instintos carnales, por la mente débil. Tiene que fortalecerse en Cristo. ¿Sí? Si no, de otra forma, va a fracasar. Solos no podemos. Por eso es que tenemos la mente de Cristo. Porque Cristo nos guía hacia su palabra. Por ese motivo, Cristo nos cambia nuestros pensamientos y nos pone su mente para que cuando leamos la palabra podamos discernirla a través del Espíritu. Pablo nos habla en la primera carta a los Corintios que lo espiritual se debe de discernir con lo espiritual. ¿Cómo? Practicando las cosas carnales voy a entender las cosas espirituales. Eso no existe. Esa es frialdad. Ese es vivir destinado a ser condenado eternamente. Vivir para Cristo nos demanda no tan solamente tener una comunión religiosa, sino que tener verdaderamente en nosotros un anhelo por estar siempre agradándole a Dios. Tener siempre pensamientos renovados a través de la palabra. Nuestra mente tiene que ser renovada, nuestros pensamientos tienen que ser renovados, pero únicamente quien lo va a permitir y lo va a ejecutar es la palabra de Dios. Constantemente hemos estudiado y hay unas predicaciones donde la palabra nos habla que debemos de renovarnos nuestro entendimiento. O sea, lo que entendemos debe ser renovado a través de la palabra, porque muchas veces no entendemos las cosas y tenemos una mala concepción de lo que es vivir y entramos en conflicto entre el espíritu y la carne. Amados hermanos, la palabra claramente nos dice que el hombre que está sin Dios es amador de sí mismo, es ególatra. Mire lo que dice la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 4. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Y cuando habla de irreverentes, habla de no sometimiento, de no obediencia, de que les da igual hacer las cosas a pesar que la presencia de Dios está allí presente. Porque Dios es omnipresente. Amén. Ya ve que es importante estudiar los días martes a Dios, porque nos entrelaza toda su hermosa palabra. El hombre es amador de sí mismo. Cuando las concupiscencias se presentan, entonces el hombre se vuelve amador de su carne y quiere satisfacer todos los deseos de su carne y se olvida de aquel que vertió su sangre, que derramó su sangre en la cruz del Calvario, que dio hasta lo último suspiro por tal de presentarse como el sacrificio único que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista lo ve a Jesús a distancia, dirigiéndose a él al Jordán para ser bautizado por Juan. Y Juan exclama: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amada iglesia, amado hermano, amado amigo que nos ve, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cuando dice camino nos declara cómo deberemos caminar correcta, justa y piadosamente. Cómo hemos de vivir para agradar a Dios, para corresponderle en gratitud, con un corazón contrito y humillado. Deberemos verdaderamente nosotros tener el carácter claro del Cordero de Dios, que Él se dispuso, Él se sacrificó
Por eso la palabra muy contundente: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Sí? ¿Está usted crucificado con Cristo? ¿Estoy yo crucificado con Cristo? ¿Sí? Dice la palabra: por sus frutos los conoceréis. Amén. ¿Cuáles son nuestros frutos? Haciendo ya una reflexión para terminar la reflexión. Todos daremos cuenta delante del Señor. Está determinado que el hombre muera una vez y después el juicio. ¿Sí? Después el juicio. Está consciente que va a ser juzgado por lo que usted está haciendo. Yo estoy consciente que yo seré juzgado. Anoche se lo decía a mis hijos. A todo aquel que tiene un conocimiento, que ha sido formado, va a ser medido un poco más. O sea, va a ser juzgado con más severidad. Si lo que aprendió, lo que sabe, lo dijo o se lo quedó. Y esto va para toda la iglesia. Porque si yo sé el evangelio de salvación y no lo comparto, de ahí yo voy a ser juzgado. Dice la palabra que la sangre de esa persona va a ser demandada sobre mí. Estamos conscientes que va a haber un día que vamos a estar delante de nuestro Señor y vamos a dar cuentas de lo que decimos y lo que hacemos. Amén. ¿Estamos conscientes con eso? De que verdaderamente no va a haber de ninguna forma el evadir ese juicio. No lo hice, no lo hice. En un momento vamos a hablar sobre lo que es el libro de las obras. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy en día, amados hermanos? ¿Estamos en crisis como el mundo? ¿O estamos en victoria? Gloria a Dios. Estamos en victoria, amén, sí. Porque Cristo, dice la palabra, que nos declaró que las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de su iglesia. Gloria a Dios. O sea, la crisis de este mundo, lo tenebroso que está sucediendo en este mundo, no va a poder subyugar y condenar a aquellos que caminan en rectitud. Aquellos que caminan en la luz de la palabra de nuestro Señor. Amado hermano, es tiempo de hacer una reflexión y acercarnos al trono de Dios. Y al acercarnos al trono de Dios, tenemos que saber que si nos acercamos humildemente, vamos a encontrar oportuno socorro. El tiempo de las cosas ya están por acontecer, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Estamos velando en oración, amados hermanos? ¿Estamos viviendo para Dios? Tenemos una claridad que es inminente la venida de Cristo. Tenemos la claridad que los ataques de Satanás cada día se están haciendo más fuertes. Pero cada día estamos más cerca de nuestro amado Señor Jesucristo. Amada iglesia, nosotros tenemos que estar permanentemente buscando la voluntad de Dios. Vivir para Dios.
Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Palabras contundentes que se escriben para estandarizar, para regular y concientizar al pueblo de Dios como hoy estamos viviendo. El mundo, amado hermano, como ya lo estudiamos y ya lo hemos visto, el mundo está en crisis. ¿Qué haremos nosotros con la estabilidad que nos da nuestro Dios? ¿Estaremos nada más existiendo o estaremos diligentes? Como dice la palabra que hemos leído, el 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios. Una persona sobria es aquella persona que tiene sus 5 sentidos funcionándoles eficientemente. Una persona que no es sobria es una persona que comete graves errores. Sobrepasa los aspectos de entrar y tentar ciertas circunstancias y el final va a ser doloroso porque no tomó las medidas necesarias para no padecer, para no dañarse él mismo o dañar a otras personas. Pero la persona sobria es claro en su pensamiento que debe de caminar justa y piadosamente. ¿Estamos velando en oración? ¿Estamos velando en oración? ¿Estamos viviendo en el amor de Cristo? ¿O estamos juzgando a este mundo? ¿Estamos intercediendo por el mundo o estamos condenando al mundo? Amada iglesia, son tiempos en los cuales nosotros verdaderamente debemos rendirnos a nuestro Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Empezamos a vivir la eternidad hoy. Óigalo bien, hermano. Empezamos a vivir la eternidad hoy. Porque si no vivimos para la eternidad, entonces vamos a vivir para la condenación. ¿Cuáles son el fruto de nuestros actos? Hoy. Padre, te damos gracias, Señor. Porque tú llamas, Señor, a tu pueblo a estar muy diligente delante de ti. Tú nos has dado, Señor, el modelo, la enseñanza de que tú verdaderamente padeciste en la carne. O sea, todas las debilidades se te manifestaron. La palabra dice que fuiste tentado en todo, pero no pecaste en absolutamente nada, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, que cuando las pruebas, la tentación venga, Señor, para esa tentación, oh Dios, podamos correr a tu palabra, Señor. Podamos ser iluminados por tu Santo Espíritu, porque andaremos en comunión contigo. Padre, ayuda a tu pueblo, Señor, a poder ver realmente las circunstancias que estamos viviendo. El mundo está en crisis, pero la iglesia está en victoria desde que Cristo resucitó de entre los muertos. Padre, bendito eres, Señor. Pido tu bendición para cada miembro de la iglesia, para cada familia, Señor. Pido que tu palabra edifique nuestro ser, nuestra mente, nuestras actitudes, nuestro corazón. Nuestras emociones sean edificadas. No nos sirven las emociones que tenemos, Señor. Necesitamos que tú las edifiques, que tú crees nuevas emociones, Señor. Nuevos pensamientos. Debemos, Padre, renovar nuestros pensamientos. Debemos de limpiar nuestro corazón. Padre, gracias, Señor, porque nos has permitido meditar en tu palabra y hemos sido, oh Dios, confrontados con ella, porque los tiempos son cortos y los días son malos. Padre, ayúdanos a poder tener la bendición de día a día, pensar, meditar
en que te veremos pronto, Señor. Mientras tanto, amado Espíritu Santo, ayúdanos, dirígenos, recuérdanos, exhórtanos, regáñanos y si es necesario, castíganos para no perdernos, Señor, para poder honrarte a ti, Señor, como tú lo mereces, Señor. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amados hermanos, recordemos que este día le pertenece a Dios y que cada cosa que hagamos posterior de congregarnos es para honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, amada iglesia.